todos, muy buenos días, bienvenidos a Quédate conmigo. Es lunes 24 de octubre, estamos en directo aquí en las 7 cuando son las 12 en punto de mediodía y hoy precisamente se conmemora el Día Mundial contra el Cambio Climático, una fecha que fue instaurada por Naciones Unidas especial y muy original a nuestros seres queridos. Está con nosotros Mónica Martínez Vicente, ella es la creadora del proyecto Memory. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, creo que no me equivoco cuando digo que es una propuesta original, diferente de recordar nuestros seres queridos. Vamos a hablar de Memory. ¿En qué consiste este proyecto? Tú eres arquitecta, así que hablamos de elementos de arquitectura ligada también a esos elementos funerarios, digamos. Pues esto es lo que tenga que ver con el más allá o nuestra morada después, y también además de lápidas hacemos urnas, que ahora con el tema de la pandemia pues ha habido un cambio de tendencia por el tema de que no se podían hacer funerales, etcétera, ¿no? Y entonces tiene que ver con lápidas y cosas en cementerios, fosas, panteones, arquitectura funeraria, le llamo yo. La verdad es que tradicionalmente, sobre todo aquí en España, estamos acostumbrados a tener un duelo o utilizar esas despedidas y esas lápidas o panteones de una manera muy tradicional, muy sobria, y tú lo que nos propones con Memory es algo muy diferente, ¿no? Por ejemplo, háblanos del proyecto del árbol, que fue, digamos, el inicio, ¿no?, de todo esto. ¿Qué es? Para que la gente se pueda hacer una idea. Pues es una lápida que le llamo la tumba del naranjo, o como se conoce ahora, y fue por un proyecto que hice personal, nada que ver con la empresa, ¿no? Y a partir de ahí pues surgió todo. Yo escribía en un blog y lo hice una referencia a mi proyecto más personal, ¿no? Y la gente me animó a ¿por qué no te dedicas a esto? Porque es necesario. Hemos visto que lo que ha generado esa tumba alrededor de la gente ir a visitarla, qué homenaje más bonito habéis hecho a esa persona. Esa persona no le gustaban los cementerios, ni las cruces, ni nada que ver con la simbología utilizada en estos ámbitos. Y entonces ese elemento del naranjo pues era el árbol, representaba su huerto de naranjo donde él era feliz, ¿no? Entonces pues la gente le pareció súper bonito, incluso amigos iban allí y se tomaban una copa de vino en la tumba. Entonces a partir de ahí se generó todo. Esta silueta del naranjo está hecha con acero corten, ¿no? Sí. A ver si, compañeros, podemos ver la lápida de acero corten para que la gente en casa se pueda hacer una idea, ¿no?, de la simbología tan bonita que se puede crear en torno a este concepto. Bueno, sí, no ha aparecido. Vamos a seguir hablando y enseguida la tendremos. Sí. Bueno, hemos visto también imágenes de las urnas. Este es el proyecto que desarrollaste a raíz de la pandemia, ¿no?, para guardar las cenizas de nuestros seres queridos de una manera también pues, muy bonita, ¿no?, con un diseño, imagino que muy personal. Sí, en principio yo seguía con las lápidas, pero en la pandemia pues todo se paralizó. Entonces el funeral fue la cosa que más se recortó porque no existió en esa época. Entonces la mayoría de gente me decía: Mónica, es que no necesito una lápida, necesito una urna porque nos han dicho que es mejor incinerar pues, por los problemas de contagio, etc. Entonces, claro, la gente se encontró con que tenían que incinerar y no era su voluntad a lo mejor, y ya que tenían que incinerarlo, pues por lo menos hacerlo de una forma más especial. Entonces empecé a diseñar urnas personalizadas. ¿Y cómo es ese trabajo, ¿no?, de entrevistar a los seres queridos, de estar en contacto con los familiares y de crear esa urna que tiene tanto que ver con la persona fallecida? Pues es el mismo proceso que las lápidas. Al final intento plasmar la esencia de la persona y es verdad que es un cubo, pero puede también tener otro tipo de formas, y intento pues utilizar los colores que tengan que ver con esa personalidad. Por ejemplo, ha aparecido una ahí que es blanca y verde, que era por una persona que le encantaban las montañas y le encantaban las montañas nevadas, ¿no? Entonces pues hice una simbología de la urna blanca y el verde detrás, como si fueran las nubes nevadas, y tiene unos dibujos de montañas. Incluso en una de las caras tiene el tatuaje de su hermana que llevaba en el brazo, y ella no se lo esperaba y le hizo mucha ilusión verse en la urna con el tatuaje que llevaba la hermana en honor a su hermano.
Qué bonito, la verdad. Oye, ¿y cuál es la aceptación que están teniendo este tipo de proyectos, de elementos funerarios en nuestra cultura, que como decía es muy tradicional y algo sobria? Pues yo creo que las urnas van a tener más salida, porque ya incluso me han solicitado varios tanatorios en Madrid, etcétera, porque es una cosa que no tenía como, el uso es como si fuera un jarrón, nadie se había tenido la sensibilidad de pensar que es un elemento, no es un jarrón, es un elemento que contiene los restos de tu ser querido. Y más si lo vas a depositar en tu casa. Entonces también yo hago objetos que puedan ser una caja de recuerdos, incluso una lámpara que contenga las cenizas, un elemento como más emotivo que tú cuando lo mires pues no veas un simplemente que además suelen jarrón. ser muy feos, esos típicos jarrones, ¿no? Para guardar las cenizas. Sí. ¿De qué material los haces? No sé si tiene que ser algún material especialmente impermeable o algo para que se mantengan bien las cenizas. Pues depende del uso donde se vaya a utilizar. Si lo introducimos en una lápida dentro del cementerio o en casa, pues pueden ser metálicas, pueden ser de crión o de metacrilato o también de piedra, o sea, hecho de todos los diseños. También depende un poco del precio, el presupuesto, pues que acordemos con los clientes. Oye, me he dado cuenta también, leyendo un poquito sobre bueno, todo lo que estás haciendo, de esas maletas de la vida, ¿no? Cuéntame un poquito en qué consiste este proyecto, porque yo creo que también cambia el concepto de lo que es la despedida, el acontecimiento de la despedida de un ser querido. Pues precisamente es eso, que vamos siempre con una maleta de la vida cargados, ¿no? Y cuando nos vamos al final no hay una despedida ni un recuerdo, o sea, tú desapareces y contigo desaparece tu vida, ¿no? Entonces eso es un homenaje que le harían los amigos y familia para recordar, o sea, aglutinar todos los recuerdos en una maleta. Y aparte además contiene las cenizas, entonces te contiene a ti y contiene tus recuerdos, ¿no? Entonces es como pues una simbología que consideraba que era más bonita, dar un salto de lo que es ya la urna con forma de urna o similar, allá a tener un proyecto que es pues más conceptual. Oye, también he visto que trabajas, estás muy relacionada con una maestra de ceremonias, de este tipo de despedidas. Habéis creado un tándem, la verdad que maravilloso. ¿En qué consiste también este tipo de acontecimiento, ¿no? Con una maestra de ceremonias de funerales? O sea, me parece algo curioso, ¿no? Pero también muy especial, ligado a todo lo que tú creas, ¿no? Sí, porque ella buscaba a alguien que, aparte de la despedida, fuera especial, que después hubiese algo especial. Entonces contactó conmigo y yo ya tenía previsto realizar ese tipo de funerales. Lo que pasa es que me había especializado más en lo que son los elementos físicos, ¿no? Lápidas, urnas, etc. Entonces, pues como vi lo que hacía ella y cómo lo hacía, pues decidimos asociarnos para poder ofrecer todo el servicio completo de forma especial, por así decirlo. Qué bien. Oye, ya ahora estamos viendo imágenes de, bueno, una de tus trabajos, la lápida, que incluye un código QR. ¿A qué tipo de información se accede? Pues se accede a la biografía digital, con lo cual la familiar puede editar cualquier elemento de esa biografía, entonces pues poner un poema o un recuerdo, fotos, vídeos. En este caso era para un músico, por lo cual lo primero que aparece es una canción, la canción que más le gustaba a él, y luego además pues la gente hemos dejado abierto para que puedan escribir mensajes, incluso le felicitan el cumpleaños todos los años, aunque ya no esté, le recuerdan días importantes. Y eso es muy bonito, que se mantenga sobre todo para la familia ese recuerdo y esa continuidad de su vida. Qué bonito. Me llamó especialmente la atención uno de tus trabajos, que es una lápida homenajeando la tabla del surf con las olas. O sea, yo creo que es la más, con perdón, la más chula de todo el cementerio, ¿eh? Bueno, es chulísima. ¿Cómo hiciste este trabajo? Pues esto también fue una prueba para un vídeo que gané un premio en Miami. Sí. Y pues pensando en cómo representar pues incluso profesiones o hobbies de esas personas, pues se me ocurrió pensar en un surfista.
Entonces, ¿cómo sería la tumba en fosa? Porque esto es una fosa de un surfista. Entonces, pues me lo imaginaba él surfeando las olas. Y entonces pues representé a través de planos muy sencillos como esas olas, la cresta de la ola y la tabla pues saliendo de esa ola. La verdad es que es muy original y como vemos también está teniendo tu obra repercusión internacional, ¿no? ¿Cómo es esa difusión en otros países que estás teniendo y los trabajos que te están llegando también desde el extranjero? Pues sobre todo me llaman mucho a través de ferias y de congresos, porque bueno, la muerte en otros países, ya lo sabéis, en México, etcétera, tienen una cultura totalmente distinta, con lo cual están más acostumbrados a esta forma de despedir a sus seres queridos. De hecho, sus cementerios son vitalistas, coloristas, la antítesis, por ejemplo, de España, ¿no? Sí, sí, nada que ver con la oscuridad y el gris y un poco... Es que es triste, ¿no? Es como un espacio así muy de despedida, muy triste. Sí, entonces estuve en un congreso funerario que era internacional y a partir de ahí, pues claro, me conocieron y se interesaron por el trabajo de las urnas y las lápidas. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, a crear una de estas urnas? Pues lo que más me cuesta es la entrevista con las personas, porque al final es un momento duro y entonces tengo que sacar pues toda la vida de esa persona y luego intentar extraer con ese familiar qué sería lo más representativo para esa persona, ¿no? Porque al final, aunque me dé a mí toda la biografía, pues es difícil que yo, una persona que no conozco mucho, pueda acertar a la primera, ¿no? Entonces la entrevista es con lo que más lleva, ¿no? Entonces al principio es mucho de hablar y una vez que ya tengo claro qué podría definir a esa persona, ya el proceso, pues ya el diseño es más rápido porque enseguida me viene, ¿no? Pero luego el proceso de fabricación pues ya depende de proveedores, de que el material sea, etcétera, ¿no? Los procesos, pues como construir otro objeto. También hemos visto cada vez más a menudo la plantación de un árbol por persona fallecida, que también es una propuesta original y sostenible también. Sí. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Proyecto Memory, en tu página web podemos encontrar todos tus trabajos y todos los servicios que ofreces. Mónica Martínez Vicente, muchísimas gracias, un placer, desde luego, redescubrir estas buenas propuestas que nos ofreces para recordar a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ya saben ustedes que hoy,